Descubrir nuevas formas de hacer las cosas, crear conocimientos, puede ser nuevo y emocionante, pero también se puede convertir en un proceso complejo, desconocido y confuso, con horas de trabajo de escritorio y muchas veces solitario. O eso es lo que pensábamos. Pero para un grupo de investigadores existen muchas formas de acercarnos a este mundo. Hagamos una prueba. ¿Qué tienen en común estas dos figuras? Tienen relieves, las dos figuras en común. Tienen formas de animales. Ambas tienen hartas líneas curvas. Tienen como relieves hacia adentro. Tienen como relieves y figuritas encima, como formas distintas. Aunque no lo creas, juegos como este te pueden ayudar a desarrollar habilidades como la observación y el análisis. Estas figuras son polimorfes, los protagonistas de un juego de mesa que acompaña a estudiantes de educación media y universitaria en la formulación de proyectos de investigación. Una innovación de académicos de la Universidad Católica ligados al mundo de las artes. En 2012 publiqué un libro que era para ayudar a los estudiantes de teatro que en esa época, bueno, hasta el día de hoy tienen un entrenamiento muy fuerte en todo lo que es la práctica actoral, formamos actores y actrices, pero menos entrenamiento en lo que era la investigación más teórica, por ponerle de alguna manera. Y habían pasado casi 10 años de la escritura de ese libro, y mientras tanto había ido desarrollando otros métodos, técnicas para aprovechar la sala de clase como un espacio para indagar y entrenar en la investigación. Y conversando con Pablo Cisternas, que es un colega con el que llevamos haciendo hartos proyectos, que ha sido ayudante y profesor de esos cursos, dijimos, ya, hagamos un libro nuevo. Y empezamos a pensar en el libro, y un día nos miramos y dijimos, ¿sabes qué? Más que un libro, que lata más libros, hagamos un juego. Y es que para estos académicos la investigación es mucho más que una tarea de escritorio. Se trata de un trabajo en equipo, que se desarrolla en movimiento, que involucra todos los sentidos y que necesita de una serie de habilidades que muchas veces no se entrenan lo suficiente. Nos dimos cuenta en carreras distintas que teníamos el mismo problema. Es decir, que la investigación aparecía como algo un poco abstracto en estudiantes de pregrado, como algo distante, como algo incluso hasta aburrido. Y como algo que se veía en un cierto momento ciclo de la carrera y que después quedaba de alguna forma abandonado. Con un trabajo interdisciplinario que incluyó a profesionales y estudiantes del mundo del teatro, el diseño y la literatura, esta nueva manera de entender la investigación fue tomando forma. Su resultado, este juego de mesa, compuesto por un set de tarjetas con preguntas básicas para el planteamiento de un proyecto, figuras en 3D y láminas con formas un tanto curiosas. Creo que en ese paso está un poco, como te decía, la gran idea del proyecto Polimorfes, que finalmente es un juego no para ganar, es un juego para aprender y un juego para intentar llevarte de lo abstracto a lo empírico. Veamos cómo se juega. Equipos de 2 a 5 jugadores tienen que avanzar por 4 etapas con preguntas y desafíos. En la primera, los participantes plantean una propuesta de investigación. En las fases siguientes, los jugadores responden el qué, por qué, cómo y para qué de su propuesta, para finalmente crear un afiche con todos los datos obtenidos. Había como una parte en donde eran unos juegos más lúdicos, que estuvo bastante entretenido, y así también podíamos como distendernos un poco de el tema tan denso que habíamos elegido. Creo que estas instancias o juegos que hacen como una pausa dentro del proceso de investigación nos permiten a nosotros como grupo poder congeniar, poder tener ideas más claras, formar una visión como grupo y ir en el mismo rumbo. Otra idea que hay en el proyecto es que la investigación siempre ocurre en colectivo, no es una idea individual de una persona aislada en una pieza, sino que es un intercambio que va avanzando justamente en la medida en que nos esforzamos en tratar de comunicar algo que muchas veces es una mera intuición.
Polymorphes nos ayuda de una manera mucho más interactiva, lúdica, divertida a acercarnos a la redacción de un proyecto. Una manera de acercarse de manera mucho más personal es desde lo abstracto, desde la discusión, desde el explorar distintas aristas. Tal como Aranzazú, otros estudiantes han accedido a Polymorphes a través de Bioquímica, una empresa dedicada al desarrollo de programas educativos y material didáctico que hoy cuenta con la licencia para comercializar el juego a nivel nacional. Polymorphes venía como un proyecto diamante en bruto a poder sacarle todo el potencial que tenía y a través de nuestra experiencia, nuestro equipo también de investigación y desarrollo, pudo finalmente entender cuáles eran las cosas que se necesitaban para poder escalarlo, poder fabricarlo. Nosotros somos fabricantes también, entonces determinamos toda una línea de producción, la fabricación de estos kits para poder finalmente llegar a todos esos colegios que lo necesitan. La investigación es la base para entender el mundo que nos rodea. Para el equipo de Polymorphes es algo que debemos trabajar independiente de cuál sea nuestra área de estudio. Las habilidades de investigación se están desarrollando no solo en las ciencias duras, sino también digamos, en otro tipo de disciplinas artísticas, proyectuales, con mucha fuerza cada vez más. La investigación es un nodo central dentro de la universidad y es algo que se está potenciando mucho en los estudiantes. Y me quedo sobre todo con la curiosidad que despierta lo novedoso, lo lúdico, justamente en una actividad que es una actividad de clase, lectiva, ¿cierto? Que tiene como esta característica más seria, y este elemento, este objeto o esta serie de objetos genera esa disrupción que es muy, muy útil además para poder pensar la investigación. O sea, como pensarse a uno justamente como ese sujeto que puede intervenir, que puede remover, que puede hacer cosas en las comunidades donde trabajamos, donde vamos a investigar. O sea, trabaja las habilidades de observación, los ejercicios que están pensados con las láminas transparentes y con las figuritas. Hay ejercicios que apuntan a afinar la capacidad de observación, la capacidad de describir, y eso tiene que ver con establecer prioridades, de organizar información. De visibilizar las operaciones que nos permiten pensar, que son percibir, describir, organizar la información, seleccionar la información que es relevante, construir un argumento a partir de eso, es lo que está en el juego. Cómo interactuamos con el espacio, la forma en que nos comunicamos, pensamos y trabajamos en equipo están en constante transformación. MAFA y Polymorphes son dos innovaciones que están cambiando el paradigma de la educación en nuestro país y que nos proponen experimentar y entender otras formas de aprender. Acompáñanos en el próximo capítulo para conocer innovadoras tecnologías en Impacta, ideas que transforman.